decía que el tema de seguridad es importante y Miguel Ángel Toma, que fue señor número 5, entre otras cosas del país, el número 5 es el quien maneja la CIDE, está en línea con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Acá estamos. Miguel, yo estoy muy preocupado por dos aspectos que los vamos a tocar. Por Sí, un lado tenemos a una cantidad de legisladores que evidentemente, esto que no suene peyorativo, pero son pueblerinos de cabotaje, que te hablan de que la plata que se le da a la CIDE, ¿por qué no se la dan que a los jubilados o a Bahía Blanca o al que fuera? Ignorando totalmente lo que pasa en el mundo, los vecinos que tenemos, un vecino en especial, con Irán, y bueno, y suponen que eso es de otro canal, de otra película, ¿no? bueno, hay una profunda incomprensión del valor que tiene la inteligencia Mm, en la conducción del Estado y en la preservación de intereses estratégicos de la nación, ¿no? Eh, También es comprensible en la opinión pública, no en estos personajes que vos decís, que ahí hay una intencionalidad política, sin claro, duda, o más que política, una intencionalidad partidista, sectorial. tal cual. Entonces, entonces, en la sociedad ha calado mucho las malas prácticas y las deformaciones de la estructura de inteligencia que se utilizaron para cualquier cosa menos para lo que debían ser utilizadas, ¿no es Sí. cierto? Entonces, esto hace comprensible y les da cierta verosimilitud o cierta justificación a esas prédicas que te dicen, bueno, ¿por qué en lugar de darle a la CIDE no le damos a los pobres? En realidad, una cosa es la percepción que hay en la sociedad y otra cosa es la manipulación que sectores muy específicos intentan hacer como una maniobra de naturaleza estrictamente sectorial, ¿no? Tal O de cual, sus propios intereses. tal cual. Ahora, viniéndonos ya, dejando este tema internacional, el miércoles se está esperando otra marcha, no marcha, otra, lo que yo denomino guerra de guerrillas que pudimos ver el miércoles pasado, y donde, claro, cuando vos ves los sistemas, ves cómo se manejan, ves a un delincuente como Mario Firmenich dando instrucciones y alentando a que se vaya, decís, estamos volviendo a los 70. A ver, vamos por partes, Carlos. Sí, Primero y principal, me alegro mucho de haber visto que se reunió Patricia Bullrich con el jefe de la CIDE, con el resto de los, digamos, de las estructuras que sí. están vinculadas a la inteligencia y a la seguridad, y han planteado o han replanteado y reformulado el modelo con que van a enfrentar esta segunda manifestación. Porque yo he planteado que me parecía que no se había utilizado la totalidad de los elementos o instrumentos que se tiene a la mano Sí, para enfrentar este tipo de maniobra, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, se había focalizado todo en la defensa del Congreso y no en evitar que se llegara hasta el Congreso y ahí se produjeran los incidentes que se produjeron. Yo ponía un ejemplo. Estos barra bravas que de segundas líneas, porque los de primera línea no pusieron la cara, no, este, habitualmente se los detenía, esto lo había aplicado yo en su momento, hace 20 años atrás. sí, Antes no los dejábamos ingresar a la capital. tal cual. Poníamos retenes y cuando venían en los colectivos en que venían, generalmente transportes escolares, eso lo sabés a través de la inteligencia previa que se puede hacer a través de la inteligencia criminal, porque lo que estás haciendo es correcto y adecuado, porque estás previniendo lo que puede ser una situación de violencia y de agresión. Entonces sabés en dónde vienen, cómo vienen, con quién vienen y por dónde vienen. Entonces los retenés, los bajás de esos colectivos, los papás de armas, obviamente detenés a los que llevan proyectiles, armas, lo que fuere, y neutralizaste de esa manera la llegada. Entonces es mucho más fácil contener 2.000 tipos que 10.000.
si es que juntaron, no fueron tantos. Pero digo, lo pongo como ejemplo, ¿no? O sea que me alegro que hayan replanteado el mecanismo de cómo enfrentar esta próxima cuestión. Y la segunda cuestión que me preguntas, tenés razón, el que aparezca Mario Firmenich es una vergüenza porque indica que en la Argentina todavía hay cadáveres políticos que tienen sobre sus espaldas cadáveres físicos que siguen opinando con toda tranquilidad, ¿no? Esto es consecuencia también de haber anulado las leyes de punto final y de obediencia debida, pero se las anularon, y por supuesto los indultos de Carlos Menem, que los anularon a medias, solamente para un lado. Ahora los otros siguen estando hablando y opinando como si fueran próceres de la patria, ¿no? Bueno. Y además como detalle, Miguel, y bien indemnizados en su momento, además, ¿no? Además, aparte les pagamos, no solamente les pagamos, sino que eso fue un terrible negocio de corrupción. Tal cual. Porque no solamente se les pagaba, sino que una parte le quedaba al pagador, sí, y al que los ponía en la lista. Una vergüenza total. Lo que hizo el kirchnerismo con eso es innombrable. Básicamente es un atentado al sentido común, a la racionalidad, a todo. No merece ningún tipo de calificativo como no sea espantoso. Ahora, Miguel, estos abolicionistas que están viendo todo desde esa óptica, como esta señora juez, que es una vergüenza, que liberó a 114 tipos, muchos de los cuales tenían antecedentes, estaban buscados, todo, pero la señora por WhatsApp liberó a todo el mundo. Digo, ¿no van a empezar a decir o a hacer algún cargo de que, bueno, la CIDE está haciendo inteligencia interna o está buscando, bla, bla, alguna cosa de ese, el destino? No, a ver, que la inteligencia que se hace en términos de evitar una situación de violencia que implica el intento incluso de ingresar, como de hecho se pretendió, al Congreso Nacional, es un acto absolutamente violatorio de la ley. Consecuentemente sobre eso hay que hacer inteligencia. No. De eso no se hace inteligencia en función del credo, la raza, la religión o la pertenencia política o religiosa, no. Se hace en función de neutralizar un acto vandálico que intentaba, de alguna manera, más que expresarse, impedir el funcionamiento de las instituciones, en este caso el Congreso Nacional. Es un acto absolutamente violatorio de la ley. Por supuesto, yo lo he dicho también, no me parece una exageración decir que fue un intento de golpe de Estado, porque es darle a estos personajes una entidad que no tienen. Claro. Entonces, cuidado con las palabras. Ahora, que hay que hacer todo lo necesario para evitar que se produzca, para meterlos presos a todos los que rompen con la ley, y además sancionar a los jueces de esa mentalidad progre y garantista al estilo Zaffaroni, y bueno, me parece que hay que sancionarlo. No puede ser que los tipos que hicieron el desastre que hicieron estén volviendo el miércoles a hacer lo mismo, porque de esto se trata, ¿viste? Bueno, ya hay una denuncia contra la juez interviniente que, creo que algo como que no lo tomó la justicia nacional, sino que pasa a la ciudad o cosas por el estilo. Esto fue de último momento, pero nada, coincido absolutamente con lo que decís. Ahora, decime, Miguel, ya que en alguna oportunidad se detectó que en este tipo de maniobras o de atentados, o como le querramos llamar, esto no es una marcha, obviamente, que hubo la presencia de ciudadanos cubanos, ciudadanos venezolanos. ¿Hay algo de esto? ¿Vos sabés algo? ¿Se va a investigar para este próximo miércoles si hay alguna de esas condiciones dadas? Bueno, ojalá se haga, ¿no? Si hay presencia de extranjeros que responden a lo que vos acabás de señalar, ¿no? Pero en principio, por lo que es público,
las personas que fueron detenidas eran todas de nacionalidad argentina, así que... Pero que no estén directamente presentes en la manifestación no quiere decir que no estén por detrás instigándolas, cuidado. Sí. Entonces también hay que investigar lo que no aparece, sino lo que está oculto. Sí, y también, obviamente no soy un experto en el tema, no conozco, y mucho menos frente a vos, pero digo, también hay algunos que actúan hasta que logran armar el conflicto, después se retiran y dejan a los que prendieron, a los que se anotaron, ¿no? Sí, es una metodología típica, claro, de este tipo de manifestaciones. Pero insisto, yo creo que no solamente hay que detener a los que generan violencia, sino también investigar qué es lo que hay detrás. Y se puede hacer, ¿eh? Sí, sí, acá bueno, es más o menos como bastante clarito, porque, a ver, ser ingenuos y ir a buscar nada más que a las barras, a quienes, a los clubes cuyas barras participaron, primero hay que ver qué grado de barras, quiénes son y cuánto cobraron por ir, porque esto todos sabemos que gratis no se va, ¿no? Obviamente que no. Acá hay un financiamiento detrás de esto, por supuesto. Bueno, todo eso es lo que hay que investigar. Tenés que ir al fondo de la cuestión, no simplemente ver los efectos, sino ir a las causas. ¿Cómo estás viendo, Miguel, en líneas generales, el país? Porque yo estaba viendo, o estaba comentando que precisamente el armar todo este despelote y complicar la vida y limar al presidente tiene que ver con que si le va bien, hay quienes no van a volver nunca más, ¿no? Yo creo que el principal favor que le puede hacer al gobierno es este tipo de cosas. O sea, realmente creo que Firmenich, los que estuvieron en la plaza, los que hicieron los desmanes, están trabajando para Milei y para el gobierno. Es decir, realmente han recibido una ayuda impensada del oficialismo a raíz de esto. El gran problema del oficialismo está vinculado a los errores no forzados que comete. Esto es lo que yo haría hincapié. A ver. A mí me preocupa mucho al presidente, hay que cuidarlo. No puede estar rodeado de gente que termina armándole un CryptoGate. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Me parece, pongo ese ejemplo, puedo poner otros, ¿no? No, y que el presidente tenga que reconocer frente a un colega nuestro, decirle, no, a partir de ahora voy a levantar los muros, no va a ser tan fácil acceder a mí. Quiere decir que hasta ese momento era muy fácil. Bueno, por eso digo acá, el problema del presidente, a ver, me parece que está cometiendo muchos errores que no tienen una explicación sobre la base de una acción opuesta que le obliga a cometer errores, no. Me parece que son no forzados, ¿no? Puse el ejemplo del CryptoGate. Sí. El discurso que hizo la sobre la ideología woke en un ámbito que era básicamente económico, sí, donde lo que había que hablar era de las inversiones que la Argentina necesita, ¿no? Entonces, digo, ¿quién le armó ese discurso? ¿Quién le dijo que eso era el espacio adecuado? Entonces, bueno, y podemos poner muchos ejemplos más, ¿no? Eso de interrumpirlo en una conferencia de prensa y que esto se filtre, alguien lo filtró. Entonces, a mí me preocupa mucho ese internismo que se está verificando y que esto lo daña al presidente. Tengamos en claro que este gobierno se sostiene básicamente por la imagen del presidente, después no tiene más nada. Sí. No tiene mayoría en las cámaras, no. Su propia estructura se pelea, tiene un gabinete donde la principal preocupación del presidente es la economía, y está muy bien, pero el resto es errático en muchas decisiones que se toman, los funcionarios entran y se van de un día para el otro. Y todo esto a mí me preocupa enormemente porque yo quiero que este gobierno triunfe. Es decir, que le vaya bien, porque significa que le va a ir bien a todos los argentinos. Sí, Ahora sí, también, en orden a aportar a que le vaya bien, hay que señalar estas situaciones y decir, por favor, cuídenlo al presidente, no lo hagan cometer más errores. Tal cual, los amigos del campeón son habitualmente los que lo llevan por mal camino, ¿no? Porque el verdadero amigo es el que te dice, Carlos, te estás equivocando, ¿qué estás haciendo? Obvio, pero bueno, esta es mi opinión. Sí, estamos en una medida
importante, que el principal problema de Argentina es la economía, que va bien, pero coincido con vos en que hay una cantidad de aspectos que forman parte del gobierno que tienen que ser por lo menos revisados sin duda, sin duda. Darle eficiencia a la gestión. De esto se trata, Carlos. Miguel, la última. Hoy se están cumpliendo 33 años del atentado a la Embajada de Israel, esto que fue, sí, decime si me equivoco, pero fue una invasión digamos, a lo que es la independencia, la soberanía de un país. ¿Y en qué está eso? Bueno, eso no fue investigado por la justicia penal, sino por la Corte Suprema. La Secretaría en su momento aportó algunos casos, la Secretaría de Inteligencia, me refiero, en la época en que yo la conduje, aportamos algunas cuestiones, pero no era la Secretaría el organismo encargado, sí era el responsable de apoyar a Nisman en el atentado a la AMIA. Sí, en el atentado a la AMIA hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Estamos planteando la idea de juicio en ausencia hoy, que ya es parte de un proyecto de ley. Sí. No tenemos el mismo avance en cuanto a lo ocurrido con la embajada. De todos modos, la matriz de uno y otro de los atentados es exactamente la misma. Tal cual, tal cual, tal cual. Los amigos del gobierno que teníamos hasta diciembre, ¿no? ¿Perdón? Los amigos del gobierno que teníamos hasta el mes de diciembre, ¿no? Sí, claro, tal cual. Así estamos. Miguel, te agradezco como de costumbre que te hagas este ratito para charlar con nosotros, ¿eh? Un gusto, Carlos, te mando un abrazo. Otro abrazo grande. Miguel Ángel Toma, un hombre con una trayectoria política y bueno, pero tal vez lo que más se destacó es cuando estuvo al frente de la CIDE y que evidentemente fue uno de los momentos en que el organismo estuvo mejor manejado que lo que vino después.